Habiendo sacado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si saca los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo el pensamiento, dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo saco los demonios con el poder de Beelzebú. Y si saco los demonios con el poder de Beelzebú, sus hijos por arte de quién los sacan. Evangelio según San Lucas capítulo 11, versos 15 al 26. Las señales de la llegada del reino de Dios. Jesucristo es la mejor señal de la llegada del reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 9 de octubre, año 2020. La llegada del reino de Dios. Interesante el tema del reino y del reinado de Dios. Y así se llama el complejo del tema reino y reinado de Dios. ¿Cuál es el reino y cómo reina Dios? ¿Quién daña el reino y el reinado de Dios? Alguien que le llaman Satán, alguien que le llaman el mal, alguien que le llama el diablo. Alguien que se llama legalismo, alguien donde la persona no entiende el reino de Dios y entonces prefiere ser un legalista en lugar de ser una persona de fe. Como que tiene las dos opciones una persona en la vida. San Pablo, educando a los Gálatas, a los que viven en Galacia, en ese capítulo 3 de esa carta a los Gálatas, verso 7 en adelante, San Pablo los pone a pensar a los que viven en Galacia. Comprendan ustedes que son hijos de Abraham. Y si una persona es hijo de Abraham, entonces debe ser una persona de fe. Y si una persona es una persona de fe, debe hablar como alguien que tiene fe, comportarse como alguien de fe, tomar decisiones como alguien de fe. San Pablo les dice a los Gálatas: Dios justificará a los gentiles por la fe. Les adelantó a Abraham la fe. Y aquí están los hombres que son de la fe, bendición de Abraham. Pero en cambio hay otros hombres, les dice San Pablo, que son los de la observancia de la ley. Son los legalistas, los minuciosos. Y esos hombres no van a alcanzar a entender el sentido de Dios, porque no cumplen con la base principal del reino de Dios. Dice San Pablo que con base en la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y la ley no arranca de la fe, sino que el que cumple vivirá por la fe. Fíjense cómo es de interesante San Pablo, poniendo a la gente a pensar. También Jesús de Nazaret pone a la gente a pensar cómo defender la verdad, cómo defender el reino de Dios, el reino y el reinado. ¿Se puede defender? Sí. Y hay que defender la verdad, que es el reino de Dios. Y hay que defenderlo del bien de los demás. Y hay que defender a los que sinceramente atacan. Y hay que hacerlo con la verdad, con la justicia, con el buen ejemplo, con la sabiduría. Hay que admirarle eso también a Jesucristo, cómo Él sabe llevar muy bien las polémicas que aparecen en la sociedad. Le están acusando de que Él saca demonios con la ayuda de Beelzebú, que está considerado en el mundo judío como el príncipe de los demonios. Es como cuando le dicen a una persona: usted es un espiritista, usted es una persona que trabaja con demonios, con brujas, de razón le va bien en todo lo que hace. Eso es ofensivo. Pero Jesús no se deja llevar de la ofensa. Jesús comienza y dice el texto de la Biblia, leyendo el pensamiento que ellos tenían, les dio varios ejemplos. Es decir, todo reino, guerra en civil va a la ruina.
Segundo ejemplo, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si hay otro más fuerte y lo vence. Tercer ejemplo, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, da vueltas por el desierto buscando en dónde descansar. Cómo el maestro enseña con buenos ejemplos y cómo acepta los ataques y sabe salir airoso. Es decir, cómo contestar y defender la fe de nosotros, el reino de Dios y los principios del Evangelio. Es decir, cómo Jesús entra e impide que las cosas cojan otro destino. Entonces, el primer impacto en esa formación del reino de Dios y de ese reino y que aquí llegó fue a reinar Dios. Si estaba reinando el diablo, se le acabó el paseo al diablo. Porque ya llegó otro a reinar, se llama Jesús de Nazaret. Es el primer impacto que la gente va conociendo a través de Jesús de Nazaret. Expulsa demonios. Y el primer poder, según el Evangelio de San Marcos en ese capítulo 6, verso 7, el primer poder que los apóstoles reciben cuando son enviados es el poder de expulsar demonios. Dice la Biblia, les dio poder sobre los espíritus del mal. Y la primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección de Jesucristo es la expulsión. Es decir, dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, estos son los signos que acompañarán a los que crean en Dios. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas. También dice que la expulsión de los demonios era lo que más llamaba la atención en la gente en esa época. El Evangelio de San Marcos capítulo 1, verso 27. Es decir, allí estaba como el centro de la buena nueva de ese reino y reinado de Dios. El reino y reinado de Dios es para el bien, para la justicia, para la paz, para la fraternidad, para el encuentro, para dominar todo tipo de mal. Entonces el poder del mal, que se llama Satanás, le da miedo a la gente. Jesús vence el mal, destrona el mal, derrota el mal, expulsa, lo elimina y lo extermina. Y eso no le gusta a más de una persona. Eso no le cuadran a los escribas tampoco. Eso no le cuadra a ciertos personajes de Israel. Este señor como que nos vino a quitar el puestecito. Aquí teníamos la gente como engañada diciendo que nosotros somos los poderosos contra el mal y aquí llegó otro que nos cayó la boca. Otro más fuerte asalta y vence el espíritu del mal. Eso dice el texto del Evangelio según San Lucas capítulo 11, verso 22. Si una persona como que se cree más fuerte y tiene su palacio, pero no está atento, otro viene que es más fuerte y lo vence, y lo vence. Eso es lo que enseña. Entonces discernir sin el error el mal del bien es una luz de un verdadero conocimiento. Discernir entre el mal y entre el bien. La vida del reino de Dios supone eso, la victoria sobre las fuerzas del mal. Y los adversarios de Jesús de Nazaret como que afirman que Él es el príncipe de los demonios y por eso Él los expulsa y Él demuestra que eso no es coherente. ¿Cómo va a ser posible que el diablo acaba con el mismo diablo? Eso no tiene lógica, no tiene sentido y no tiene razón de ser. No tiene lógica. Los exorcismos no necesariamente eran prueba de un poder divino en el momento. Entonces aparece el dedo de Dios, es decir, si ustedes creen que yo trabajo con el diablo, no, yo trabajo con el dedo de Dios. Es decir, realiza la obra de Dios, es una designación de la Santa Biblia. La palabra el dedo de Dios en la Biblia es el poder de Dios y así aparece en el libro del Éxodo capítulo 8, versículo 15 o en el libro del Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Es decir, el dedo de Dios. Jesús enseña que Él tiene la victoria sobre el demonio. Se anticipa y plantea un reino que le va a ayudar al ser humano a quitarse el mal, a vencer el mal, y el mal se vence con la fuerza del bien. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.